La Biblia contiene varios pasajes que han sido interpretados como escalofriantes o inquietantes debido a su contenido dramático, su simbolismo o las circunstancias extremas que describen. Algunos de estos episodios pueden generar miedo, asombro o una profunda reflexión. Como un libro que se supone es para inspirarnos paz, puede perturbarnos peor que una novela de terror. Antes de comenzar, te invito a suscribirte al canal y a escuchar el podcast Episodios Ocultos en Spotify, en tu plataforma de podcast favorita o de manera gratuita en iHeartRadio. Asimismo, te pido que me envíes tu historia o anécdota paranormal al 951-478-8938 para participar en el programa y ser parte de la comunidad oculta del terror. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a conocer algunos escalofriantes pasajes relatados en la Biblia. Número 1. La destrucción de Sodoma y Gomorra. Unos ángeles llegan a la casa de Lot en Sodoma. Lot les da un hospedaje de manera afectiva. Sin embargo, los habitantes del pueblo se enteran y piden a Lot entregar a los ángeles para abusar de ellos. Es entonces cuando los ángeles le dicen a Lot que huya con su familia y, lo más importante, les piden que de ningún modo volteen hacia atrás. Lot y su familia salen huyendo de casa mientras Dios y sus ángeles destruyen a la población de un modo despiadado y macabro. Lamentablemente, la esposa de Lot voltea hacia atrás, desobedeciendo las órdenes de los ángeles, y queda convertida en una escalofriante estatua de sal. Este relato es escalofriante ya que Dios destruye sin piedad las ciudades de Sodoma y Gomorra debido a la maldad y corrupción de sus habitantes, contradiciendo así la versión de un Dios misericordioso. Hace llover azufre y fuego desde los cielos, aniquilando a todos los habitantes de las ciudades. El acto de Lot y su familia huyendo, con la esposa convirtiéndose en una estatua de sal al mirar atrás, crea una atmósfera aterradora de juicio divino. El pasaje clave dice: «Entonces el Señor hizo llover azufre y fuego sobre Sodoma y Gomorra, desde el Señor, desde los cielos, y destruyó aquellas ciudades y toda aquella llanura con todos los habitantes de aquellas ciudades». Génesis 19, del 24 al 25. Número 2. El sacrificio de Isaac. En esta historia, Dios pone a prueba la fe y obediencia de Abraham, ordenándole que sacrifique a su hijo Isaac, el hijo prometido que tuvo con Sara, como ofrenda en el monte Moriah. Abraham, a pesar de la gravedad de la orden, decide obedecer a Dios. Toma a Isaac, lo prepara para el sacrificio y se dirige al lugar indicado por Dios. En el momento en que Abraham está a punto de sacrificar a su hijo, un ángel de Dios lo detiene y le dice que no haga daño a Isaac, pues ha demostrado su fidelidad y temor a Dios. Es entonces cuando Abraham ve un carnero atrapado en un arbusto, el cual ofrece como sacrificio en lugar de su hijo. Este acto es interpretado como una prueba de la fe y obediencia absolutas de Abraham, y también como una prefiguración del sacrificio de Jesucristo en el cristianismo, dado que ambos relatos involucran el sacrificio de un hijo por voluntad divina. Dios, al final, promete bendecir a Abraham y hacer de su descendencia una gran nación. La angustia emocional de un padre que está a punto de sacrificar a su propio hijo solo para ser detenido en el último momento por un ángel, genera una sensación de horror y sufrimiento profundo. ¿Cómo un Dios tan bondadoso y misericordioso puede ser capaz de solicitar semejante atrocidad? El pasaje reza: «Y extendió Abraham su mano, y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel del Señor lo llamó desde el cielo». Génesis 22, del 10 al 11. Número 3. La plaga de Egipto. En el Éxodo, Dios envía una serie de 10 plagas sobre Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud. Moisés, bajo la dirección de Dios, va ante el faraón y le pide que libere al pueblo israelita. Sin embargo, el faraón se niega repetidamente y cada vez que se niega, Dios envía una plaga. Las 10 plagas que Dios envió sobre Egipto para convencer al faraón de liberar a los israelitas incluyen eventos como ranas, mosquitos, plagas de animales, oscuridad total y la muerte de los primogénitos egipcios. Esta última plaga, la muerte de los primogénitos, es especialmente sombría y despiadada, contradiciendo una vez más la neutralidad de Dios, así como su misericordia, piedad, bondad
y paz. Esta plaga finalmente convence al faraón de liberar a los israelitas, quienes, al partir, reciben riquezas de los egipcios. El pasaje clave dice: «Y será que a la medianoche yo saldré por en medio de Egipto, y morirán todos los primogénitos en la tierra de Egipto». Éxodo 11, del 4 al 5. Número 4. El día del Señor y el juicio final. El libro de Apocalipsis describe visiones apocalípticas de la lucha final entre el bien y el mal, la revelación de los juicios divinos, los ángeles desatando plagas, el fin del mundo y la derrota definitiva de Satanás. Tiene una atmósfera de terror y desesperación. Las imágenes de bestias, trompetas y el lago de fuego se encuentran entre las más inquietantes. El pasaje clave dice: «Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo». Apocalipsis 20, versículo 11. Número 5. La historia de Ananías y Zafira. En los primeros tiempos de la iglesia, los creyentes compartían todos sus bienes y recursos para apoyar a los más necesitados. En ese contexto, Ananías y su esposa Zafira vendieron una propiedad, pero en lugar de entregar toda la cantidad del dinero obtenido como lo habían prometido, retuvieron una parte para sí mismos, mientras fingían haber entregado el total. Pedro, guiado por el Espíritu Santo, le pregunta a Ananías por qué mintió al Espíritu Santo, diciéndole que no estaba mintiendo a los hombres, sino a Dios. Ante esto, Ananías cae muerto repentinamente. Los jóvenes que estaban allí lo envuelven y lo entierran. 3 horas después llega Zafira, su esposa, sin saber lo que había sucedido. Pedro le hace la misma pregunta sobre el precio de la propiedad, y ella, sin dudar, responde de manera idéntica a la mentira de su esposo. Pedro le pregunta: ¿por qué han acordado mentir al Espíritu del Señor? Y le dice que los mismos hombres que enterraron a su esposo la van a enterrar a ella también. En ese momento, Zafira cae muerta, y los jóvenes la entierran junto con su marido. El relato concluye señalando que un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que oyeron hablar de este suceso. La historia de Ananías y Zafira es una advertencia sobre la importancia de la honestidad y la integridad, y muestra que no se debe tomar a la ligera el engaño dentro de la comunidad cristiana, ni mentir al Espíritu Santo. Este episodio refleja la gravedad del juicio divino contra el pecado. El pasaje nos dice: «Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo?» Hechos 5, versículo 3. La caída de Jericó. Después de que las murallas de Jericó caen, los israelitas destruyen la ciudad por completo, matando a todos sus habitantes y dejando solo con vida a Rahab y su familia, quienes los habían ayudado. La violencia total de esta conquista, junto con la caída milagrosa de las murallas, creó una atmósfera de juicio y guerra imparable. El pasaje nos dice: «Y destruyeron completamente todo lo que había en la ciudad, tanto hombres como mujeres, jóvenes y viejos, hasta los bueyes, las ovejas y los asnos, a filo de espada». Josué 6, versículo 21. Número 7. La visión de la mujer en el parto y el dragón. En esta visión apocalíptica, una mujer que representa al pueblo de Israel está por dar a luz al hijo varón, y un dragón, representando a Satanás, está listo para devorar al niño en cuanto nazca. La batalla cósmica entre el bien y el mal se desarrolla con una intensidad aterradora. El pasaje clave dice: «Y apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, para devorar a su hijo cuando pariese». Apocalipsis 12, del 1 al 4. Número 8. El juicio de Nabucodonosor. En el libro de Daniel se relata la historia de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quien, tras experimentar un sueño inquietante, recibe una advertencia de Dios a través de Daniel. En su sueño, el rey ve un gran árbol que crece y da frutos para todos, pero es cortado por una orden divina. Daniel interpreta el sueño, explicando que el árbol representa a Nabucodonosor mismo, y que su orgullo y arrogancia lo llevarían a ser castigado. Le aconseja que se arrepienta, pero el rey, ignorando la advertencia,
se jacta de su poder. Un año después, mientras paseaba por su palacio, Nabucodonosor se enorgullece de su gran imperio, y en ese momento se cumple la profecía. Una voz del cielo lo despoja de su reino y lo condena a vivir como un animal salvaje, perdiendo su razón. El rey Nabucodonosor, en su arrogancia, fue castigado por Dios con una locura temporal que lo lleva a vivir como un animal, comiendo pasto como un buey y viviendo en el campo. El rey sufre una humillación extrema, y es hasta que eleva su mirada al cielo y le dice a Dios que reconoce que Dios mismo es dueño de todo, cuando sus poderes y riquezas son restauradas, lo que subraya la soberanía de Dios sobre los reyes y los pueblos. Pasaje clave: Señor, en tu mano está el poder y la fuerza, y no hay quien te pueda resistir. Daniel 4, versículo 35. Número 9. El profeta Elías y los 450 profetas de Baal. En el primer libro de los Reyes, el profeta Elías desafía a los 450 profetas de Baal a un duelo en el Monte Carmelo para demostrar quién es el verdadero Dios. Cada grupo debe preparar un altar y un sacrificio, pero sin encender fuego. El Dios que responda enviando fuego del cielo será reconocido como el verdadero Dios. Los profetas de Baal oran y se mutilan sin obtener respuesta. Elías, en cambio, prepara el altar de Dios, lo cubre con agua y ora. Dios responde enviando un gran fuego que consume el sacrificio, el altar y el agua, demostrando su poder. Ante esto, el pueblo reconoce al Dios de Israel como el verdadero. Luego, Elías manda a matar a los profetas de Baal, lo que refleja una sentencia de muerte y, según la Iglesia, justicia divina, pero también demuestra intolerancia, arrogancia y odio, algo que hasta el día de hoy la Iglesia Católica sigue predicando muchas veces. El pasaje clave dice: y Elías dijo, prended a los profetas de Baal, no escape ninguno de ellos. Y los prendieron. Y Elías los hizo descender al arroyo Cisón y los mató ahí. Primero de Reyes 18, versículo 40. Número 10. La historia de Herodes y la matanza de los inocentes. En el Evangelio de Mateo, el rey Herodes, al enterarse por los magos de que había nacido el rey de los judíos, se siente amenazado y, en su ira, ordena acabar con todos los niños que han nacido en Belén en los últimos 2 años. Esto con la intención de eliminar al niño Jesús. Sin embargo, un ángel advierte a José en un sueño, quien huye con María y el niño a Egipto, evitando así el asesinato de Cristo. La matanza de los inocentes se cumple como una profecía de Jeremías que habla de lamentos y llantos en Ramá. Este acto de crueldad despiadada resalta la violencia de un monarca que busca proteger su poder a costa de vidas inocentes. El pasaje dice: entonces Herodes, al verse burlado por los magos, se enfureció mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Mateo 2, versículo 16. Estos episodios de la Biblia pueden parecer aterradores o inquietantes, pero muchos de ellos han sido la base para todo el idealismo que religiones cristianas y hebreas tienen hasta nuestros días. Seas creyente o no, católico o ateo, la Biblia no escatima en mostrar la complejidad y la seriedad de las intervenciones divinas en la historia humana, incluso visto desde un punto de vista metafórico. Muchas gracias por tu compañía. Esto es Frecuencia Oculta. Que tengas un gran día o una perturbadora noche.